Pepe, qué gusto podernos comunicar desde acá, desde Ecuador, lastimosamente, para dar cuenta de noticias negativas para nuestro país, para nuestra sociedad. Tú lo has dicho, hoy es uno de los días más notorios en cuanto al avance de la delincuencia en el Ecuador. Lastimosamente, esta vez fueron víctimas los comunicadores, fue víctima un medio de comunicación, pasadas las 2 de la tarde, mientras transmitían en vivo, tal cual tú lo dijiste, se tomaron estos miembros, elementos ya identificados por la policía como de la banda de los Tiguerones, que posteriormente, luego de un operativo, fueron capturados alrededor de 13 y luego 5 miembros de la misma. A buena hora, los rehenes que mantuvieron por algunos minutos, los comunicadores, personal técnico de este canal que transmite desde la ciudad de Guayaquil su estación básica, no hubo ya mayores cosas que lamentar. Lo cierto es que con este episodio, Pepe, con este capítulo, se va configurando uno de los hechos más notorios, negativos en la sociedad ecuatoriana, víctimas de la delincuencia, del terrorismo, de los narcotraficantes. Esto ha preocupado al país entero. Inmediatamente el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un nuevo decreto, el 111, en el cual ya da cuenta de que se vive en el Ecuador un conflicto interno, con lo cual él prácticamente ha declarado la guerra a 22 grupos identificados, los ha calificado como terroristas. Mira, déjame comenzar dándote un dato. Entre el 70 y el 80% de toda la droga en el mundo se mueve por vías marítimas. Y la ruta más utilizada en los últimos años ha sido la ruta del Pacífico, esa que conocemos muy bien en México, que conecta a Asia con puertos importantes como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, incluso el puerto de Ensenada. Más abajo está el puerto de Guayaquil, el más importante de Ecuador, que es el país que, digamos, dobla el mundo a la mitad. Y durante muchos años, Ecuador permaneció ajeno a las lógicas de poder criminal que estaban en la región andina. Y ciertamente, cuando Colombia estaba viviendo la narcoviolencia de Pablo Escobar, Ecuador era un país muy pacífico. Bolivia, Perú, donde la marihuana, la amapola, la hoja de coca crece de manera silvestre, no tenía Ecuador estos problemas. Sin embargo, conforme se va reconfigurando el mundo criminal, entonces los grupos criminales locales comienzan a ver el puerto de Guayaquil como una especie de joya de la corona para poder acceder no solamente a los precursores químicos que vienen desde Asia, sino también como una especie de catapulta para llevar las drogas y conectarlas con Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. En ese sentido es que Ecuador se vuelve un objetivo primordial para los grupos criminales del narcotráfico a nivel global y, por supuesto, los grupos criminales mexicanos que ya tienen control sobre varios puertos en el Pacífico son quienes comienzan a extender sus pactos criminales. Sí, igualmente, Pepe, buenas tardes. Mira, ayer por la tarde, la encargada de despacho del ayuntamiento, la secretaria general y el tesorero municipal dieron una conferencia de prensa, el jefe de seguridad pública también, dieron una conferencia de prensa en la cual, basados en información de hospitales, funerarias y familiares de las víctimas, revelaron que en realidad el número de muertos que hubo en resultado de ese ataque a balazos a un palenque de esa población era de 13, fueron 13 los muertos, no 6, como había indicado inicialmente la Fiscalía General del Estado, y que eran 21 heridos, Pepe, y dieron los nombres y las profesiones y las edades de cada una de las víctimas. ¿Cuál es la historia, Juan Angulo, de los grupos que disputan en este momento la presencia, la hegemonía en esa zona de Petatlán, en ese territorio? El grupo del Gavilán, por un lado. Claro. Son grupos locales que mantienen alianza
con otros grupos más grandes. Ahí llegó recientemente, hace unos años, la familia michoacana. Los hechos muy bien relatados y conforme a ley, en efecto, tiene que ser el coordinador de investigación territorial el que debe de ocupar el puesto, lo que la gente pues no repara. Hay un artículo que es el 46 de la ley de la Fiscalía de la Ciudad de México y establece que el titular que va a ocupar el despacho por ausencia o falta temporal, en este caso de Ernestina Godoy, es Olivier Ariel Pilares Vitoria. Sin embargo, pues hoy con la sorpresa de que no va a ser Olivier Ariel Pilares Vitoria, sino va a ser Ulises Lara. Bueno, es que hasta ayer tú diste esta noticia ayer, Pepe, y la diste correctamente porque es lo que marca la ley, pero pues así como llegó Ernestina a la Fiscalía de la República con la llamada Ley Godoy, luego ya no se acuerda nuestro auditorio, pero Ernestina Godoy no debió haber sido fiscal porque la ley de la Fiscalía decía que tú no podías haber sido diputada 3 años antes. Cambiaron la ley para que Ernestina Godoy pudiese ser fiscal. A eso se le llamó la Ley Godoy en el 2019, que es cuando entra ya como fiscal. Primero procurador y luego fiscal. Y cierra con la Ley Godoy, digo yo, porque, como bien dijiste tú ayer, tenía que haber sido quien ocupaba el cargo de coordinador de investigación territorial, que era el señor Olivier Ariel Pilares Vitoria. Ese es. Entonces, diste bien la noticia, pero hoy decide cambiar a ese señor por otro que era su vocero, lo hace primero coordinador de investigaciones territoriales y entonces lo puede dejar como encargado de despacho. O sea, todo a modo. Terminabas de poner aquí la mesa hablando de Omar García Harfuch y de Ernestina Godoy, pues 2 golpes para la doctora Sheinbaum, para Morena, para el propio presidente, probablemente los veamos de candidatos, pero eran los alfiles de Sheinbaum, tanto Omar García Harfuch sobre quien no se ha emitido una mala opinión, como sí ha sido el caso de Ernestina Godoy, y ahora Ernestina Godoy que no logra ser ratificada, y vaya que invirtieron capital político y capital ilegal para poderla ratificar, y no pudieron, ni agarrando al jefe del PRI en una taquería el sábado y esposándolo sin orden de aprehensión, ni baleando el coche de una diputada. Sí se llevaron a 2 diputadas del PRI, pero se quedaron 3 abajo, Pepe, y no fue ratificada. Esos son parte de los hechos que nos faltaban. Ahora, debió haber sido ratificada, esto es una venganza. A mí, Morena, desgraciadamente, el presidente Claudia Sheinbaum, que no me vengan a hablar de negociaciones cuando el presidente, por ejemplo, en 5 años de gobierno, Pepe, nunca ha recibido a los grupos parlamentarios de oposición. Nunca. No lo habíamos visto en la historia de México, que no se sentara un presidente de la República con la oposición. Y lo mismo te digo para el caso de Ernestina Godoy. Feliz año igual a toda la audiencia y a ti, por supuesto, y al equipo. Vamos camino en este momento de Lagos de Moreno hacia León. Acabamos de terminar una asamblea muy bonita, muy emotiva, y que encabezó nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y mañana se gira por Guanajuato. Pues Gerardo, qué bueno que podemos tener el contacto. Sí, ya te vimos en las imágenes al lado de Claudia Sheinbaum en ese acto político al cual haces referencia. Creo que vale la pena preguntarte, Gerardo, si nos permites, a modo de colaboración, tu opinión de todo lo que ha pasado en torno a Ernestina Godoy, no ratificada por los partidos de oposición, y todo lo que esto ha detonado. Se ha interpretado, Gerardo, como una derrota justamente para Claudia Sheinbaum, porque Ernestina Godoy era un pilar fundamental en lo que se refiere a su fortaleza para el combate a la inseguridad en la Ciudad de México, donde ella fue jefa de gobierno. Se habla de un golpe a Morena, se habla de un golpe al presidente de la República. La reciben con los brazos abiertos, dice Claudia Sheinbaum, con quien estás muy cerca en este momento, que la va a invitar a ser candidata a senadora por Morena, justamente para la Ciudad de México. Buenos temas, sin duda, Gerardo, para contestar. Sí, bueno, fíjate que están haciendo cuentas alegres, 41 votos a favor, 25 en contra, son minoría. Quedamos a 3 de tener la mayoría calificada. Entonces,
Y no, como lo dijo el compañero presidente López Obrador en la mañana, pues una venganza, hombre. Como Ernestina Godoy ha estado actuando con honestidad, con compromiso, y desnudó el cártel inmobiliario del que él forma parte, Taboada, el precandidato del Frente Guango de Derecha, y además le pedían favores. Fíjate, hace unas horas Marco Cortés da a conocer un acuerdo del PRI y el PAN que es vergonzosísimo, lo que la gente ya no quiere más: notarías, el de transparencia, subsecretarías, una serie de cosas que le reclama que no cumplió el gobernador de Coahuila, pero no se da cuenta Marco Cortés que con eso desnuda a Xóchitl Gálvez y al propio Taboada, que ya había un acuerdo para darles las candidaturas al PAN de la presidencia de la Ciudad de México. Bueno, eso es lo que querían para ratificar a Ernestina Godoy, que aceptáramos de que ya no se hiciera nada contra los del cártel inmobiliario. Hay que recordar que el líder de los diputados del PAN está preso por ese tema, que se retiraran los cargos contra Cuauhtémoc Gutiérrez, que fue denunciado de pedir favores sexuales a las trabajadoras que contrataba para estar con él directamente, al secretario de comité del PRI en la capital, que acaba de ser detenido. Son políticos presos, no presos políticos, no hay persecución, son una pandilla de delincuentes. Sí, salió de manera inesperada, porque la verdad es que esto no estaba en el radar. Se veía que la alianza PRI-PAN estaba ya muy cuajada, pues después del éxito que tuvieron el año pasado, ¿no? Con el triunfo en Coahuila de la gubernatura, de la mayoría en el Congreso, pues que iba a continuar tanto a nivel municipal en los 38 ayuntamientos como en los 8 distritos federales y en las 2 senadurías. Y de repente en la mañana Marco Cortés suelta este comunicado acusando al gobernador Manolo Jiménez de no haber cumplido los acuerdos a los que llegaron el año pasado en el pacto de la coalición, convenios que incluían, por ejemplo, designaciones de panistas en secretarías y otros cargos, y algo que no se contemplaba, pero por lo menos que no se había revelado en su momento, que era supuestamente que el pacto incluía darle al PAN la candidatura de la coalición a la presidencia municipal de Torreón, que es uno de los municipios más importantes del estado, el segundo más poblado después de Saltillo, y donde ahorita gobierna un priista. Entonces eso sí fue sorprendente, que se hubiera negociado eso, porque aquí ya se daba por descontado que el actual alcalde Román Cepeda iba para la reelección. El gobernador Manolo Jiménez respondió diciendo que sí había tal acuerdo, pero que estaba sujeto a que el PAN sacara 20% de los votos en la pasada elección. Sacó pues nada más el 6%, porque cuando iban en casillas separadas en la boleta, pues incluso los panistas, a la hora de cruzar la boleta por Manolo Jiménez, que es el candidato de la alianza, pues lo hicieron en la casilla donde estaba el logotipo del PRI. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.